Hola a todos, en este nuevo vídeo vamos a ver cómo crear un informe en Crystal Reports utilizando parámetros. Los informes con parámetros van a permitir al usuario decidir qué información quiere ver en cada momento sin necesidad de que los diseñadores de los informes tengan que configurar informes diferentes. En primer lugar, vamos a crear un nuevo informe en nuestro proyecto. Agregamos un nuevo elemento en la categoría de reporting, Crystal Reports. Como sabemos, esto nos lanza el asistente. Utilizamos la plantilla del asistente estándar, la conexión a base de datos que ya teníamos, nos vuelve a solicitar la contraseña. Finalizamos. Y para hacer este informe vamos a volver a utilizar las tablas Product y Product Category. A continuación validamos la relación entre las dos tablas y a continuación vamos a seleccionar los campos que queremos ver en el informe. En este caso solamente vamos a seleccionar campos de la tabla Product. El Product Number, vamos a seleccionar el nombre del producto, el color y el precio. Estos son los 4 campos que queremos ver en nuestro informe. Hemos seleccionado la tabla de Product Category porque es la que utilizaremos para el parámetro, de forma que el usuario elegirá qué categoría de productos quiere ver y el informe mostrará estos 4 valores para todos los productos de dicha categoría. Bien, podemos finalizar ya el asistente, puesto que no vamos a agrupar ni a seleccionar registros y tendríamos nuestro informe inicial. Vamos a modificar lo primero el código de nuestra ventana para que se cargue este nuevo informe. En lugar de Crystal Report 2 sería el Crystal Report 3. Y si ejecutamos la aplicación, veríamos este primer informe que acabamos de diseñar. Bien, como vemos, en el informe se nos muestran los campos que hemos seleccionado, número de producto, nombre, color y el precio. Y en principio se está mostrando todos los productos de todas las categorías. Lo que queremos es que el usuario del informe pueda seleccionar qué categoría de productos quiere ver. Para ello lo que tenemos que hacer es añadir en el diseñador del informe un parámetro. Un parámetro es la forma que tenemos de indicar la Crystal Reports que el usuario va a suministrar información para modificar la forma en la que se ve el informe. Para ello nos tenemos que ir al explorador de campos y en el apartado de campos de parámetro, botón derecho y nuevo parámetro. El parámetro se configura desde esta ventana. Lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre al parámetro. Vamos a ampliar un poco la vista para verlo un poco mejor. Bien, lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre al parámetro. En nuestro caso va a ser la categoría, puesto que el usuario lo que va a elegir es la categoría de productos que quiere visualizar. El tipo de dato va a ser cadena de caracteres y en la lista de valores vamos a especificar si queremos que los valores que puede elegir el usuario sea una lista estática que yo proporciono aquí a la hora de establecer el parámetro, o bien es dinámica, es decir, los valores que puede introducir el usuario en el parámetro vienen a su vez de otra tabla del origen de datos. Ese es el caso en el que nosotros estamos porque queremos que el usuario pueda elegir una categoría de las categorías existentes. Entonces seleccionamos lista de valores dinámica y aquí abajo es donde vamos a indicar qué valores son los que puede elegir el usuario. Los valores que puede elegir son las categorías. En la columna valor elegimos el identificador y en la columna descripción
vamos a seleccionar el nombre de la categoría. Bien, así ya tendríamos definido nuestro parámetro. En la parte inferior tenemos algunas opciones de configuración del parámetro, que luego utilizaremos alguna de ellas. Por ejemplo, podemos cambiar ya el texto de la petición. Vemos, este es el texto que le va a aparecer al usuario solicitándole el parámetro. Y en lugar de poner especificar product category ID, pues vamos a poner un mensaje un poco más adecuado para un usuario final. Especificar categoría. Vale, aceptamos. Y ya tendríamos nuestro parámetro creado. Por ahora simplemente lo que hemos hecho es decirle a Crystal Reports que este informe recibirá ese dato, pero no hemos dicho qué hacer con el dato. Si ejecutáramos ahora el informe, el resultado sería el mismo. Lo siguiente que tenemos que hacer es decirle a Crystal Reports que tiene que filtrar la información que se muestre en el informe en función de ese parámetro que ha elegido el usuario. Para ello iremos al menú Crystal Reports, en el apartado Informe. Vamos a ir a esta primera opción, que en la traducción al castellano pone seleccionar asistente. Es una traducción errónea porque debería ser un asistente de selección más que seleccionar asistente. Nos va a aparecer un asistente que nos va a dejar especificar qué selección de registros queremos hacer. Nos vamos al primer apartado, registro, y aquí es donde vamos a decir en base a qué campo vamos a hacer la selección de lo que queremos visualizar en el informe. En nuestro caso, el campo es la categoría del producto. Y elegimos el Product Category ID. ¿Vale? Y ahora es donde le damos la fórmula de selección. Le vamos a decir, muéstranos en el informe solamente los registros cuyo Product Category ID sea igual, y aquí elegimos el parámetro. Es este parámetro categoría. Nos indica que es un parámetro con este símbolo de interrogación. ¿Vale? Aquí hemos construido la expresión para decirle a Crystal Reports que solamente queremos seleccionar en el informe los registros cuyo Product Category ID sea igual a lo que el usuario haya elegido como parámetro. Le damos a aceptar y ahora sí, si iniciamos de nuevo la aplicación, veremos como en primer lugar se nos solicita un valor para el parámetro. Es esta primera ventana que nos aparece, nos está pidiendo un valor para el parámetro. Este es el texto que hemos introducido, especificar categoría, y como vemos nos sale la lista de las posibles categorías que hay en la base de datos. Nosotros no las hemos introducido, las coge directamente de la base de datos. Por ejemplo, podríamos elegir la categoría 5, Mountain Bikes, y ahora al darle al aceptar aparecerá el informe tal cual lo teníamos diseñado, pero solamente con los registros de dicha categoría. Si una vez generado el informe queremos modificar el valor del parámetro, el visor de Crystal Reports nos ofrece un panel, que es el panel de los parámetros, que podemos acceder desde la parte inferior. Tenemos aquí este símbolo de interrogación y si lo desplegamos, si lo activamos, tenemos el valor de todos los parámetros que tengamos especificados en el informe. El valor nos muestra el identificador, en este caso es el identificador 5, que es el que corresponde a la categoría que hemos seleccionado, a la de bicicletas de montaña. Si queremos cambiarlo, podemos con este botón y entonces nos vuelve a aparecer nuestra categoría, nuestra ventana para determinar el valor del parámetro. Pues, por ejemplo, en lugar de bicicletas de montaña, pues podríamos seleccionar pues, neumáticos. Le damos a aceptar y se vuelve a generar el informe. Bueno, en primer lugar tenemos que marcar este check verde y entonces sí se genera el informe con los productos de esa nueva categoría. Bien, cuando se utilizan informes con parámetros, por ejemplo, es habitual incluir pues en el encabezado, por ejemplo, del informe o de la página, incluir el valor
del parámetro seleccionado por el usuario, de forma que si el informe se imprime, pues se tenga constancia de los datos que se están viendo, ¿no? Entonces, para ello simplemente pues, deberíamos, desde el explorador de campos, desplegamos los parámetros y arrastramos directamente la categoría. ¿Vale? Tendríamos, por ejemplo, la categoría en nuestro encabezado. Podríamos darle formato, hacerlo un poco más grande o lo que fuera. Si ejecutamos de nuevo el informe, veremos que aparece en el encabezado la categoría seleccionada, pero vamos a ver que hay un pequeño problema. Seleccionamos la categoría, por ejemplo, bicicletas de montaña, aceptamos y se genera el informe con la categoría seleccionada en la cabecera del informe. Pero vemos que nos está mostrando el identificador de la categoría, cuando aquí sería deseable que pudiéramos ver el nombre de la categoría. Para solucionar eso, tenemos que volver a la configuración de nuestro parámetro. En el explorador de campos, botón derecho en el parámetro, editar, y tenemos una de las opciones que tenemos en la parte inferior que nos dice si queremos mostrar el valor o la descripción. Aquí es donde tenemos que cambiar para que se muestre la columna que hemos elegido aquí en descripción. Aceptamos y volvemos a ejecutar. Y ahora sí veremos que lo que tenemos en la cabecera es la descripción de la categoría elegida. Seleccionamos de nuevo bicicletas de montaña y vemos como ahora sí tenemos el nombre de la categoría. No se ve del todo porque el campo es un poco pequeño. Como comentaba, pues ahora habría que formatearlo, seguramente pues hacerlo más grande, darle un tamaño un poco más grande para que fuera más parecido a una cabecera o un informe, ¿no? A un título. Bien, obviamente puede que el usuario, que los usuarios necesiten especificar más de un valor cuando se establecen parámetros para un informe. En Crystal Report lo podemos hacer simplemente añadiendo más parámetros a nuestro informe. Por ejemplo, podríamos también permitir al usuario que, además de elegir la categoría, especifique el color para los productos que quiere visualizar. También sería de tipo cadena, y como los colores también los tenemos en base de datos, pues elegiríamos el campo color para que le muestre los posibles colores que tenemos en base de datos. En este caso, como no es un campo identificador, no es necesario que establezcamos un campo de descripción. Aceptamos, y como hemos hecho antes, ahora deberíamos ir a informe, asistente de selección, registro, y aquí decir que también tenga en cuenta el campo color. Le tendríamos que dar esta pestañita donde pone nuevo y decirle que queremos que el campo color sea igual a el parámetro color. Aceptamos. Si volvemos a esta ventana, que no nos ha dado tiempo a ver la expresión cómo ha quedado, si volvemos otra vez a informe, asistente de selección, registro, veremos que aquí tenemos la fórmula compuesta con los dos parámetros introducidos. Tenemos que el parámetro color, mejor dicho, el campo color tiene que ser igual al parámetro color, y nos lo ha unido con una condición lógica, y la categoría del producto elegido tiene que coincidir con la categoría del producto. Es decir, se tienen que cumplir las dos condiciones. Obviamente, desde el editor de fórmulas podemos cambiar y establecer la relación que queramos entre los distintos parámetros. Si aceptamos y ejecutamos ahora el informe,
pues veremos que en la ventana para la introducción de los parámetros nos aparecen los dos parámetros que hemos introducido, tanto la categoría como el color. En primer lugar seleccionaríamos la categoría, bicicletas de montaña, y en segundo lugar el color, por ejemplo de color negras. Como la fórmula está especificada con la condición AND, solamente vamos a ver las bicicletas de montaña cuyo color sea negro. En el panel de parámetros tendríamos ahora disponibles los dos parámetros y podríamos desde aquí modificar el valor de cualquiera de ellos. Por ejemplo, podríamos modificar el color y decir pues que ahora queremos ver las bicicletas de montaña de color plateado. Aceptamos y marcamos. Se regenera el informe y tendríamos las de color plateado. Y con esto acabamos este tercer vídeo sobre informes con parámetros en Crystal Reports.